La hija del millonario nunca sonreía, hasta que él pilló a la niñera en el acto y no podía creerlo. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Diego Salazar se quedó paralizado en la puerta de la sala, observando una escena que jamás pensó que vería en su casa. Ahí estaba Luna, su hija de 5 años, riéndose con una alegría genuina mientras jugaba con su muñeca, levantando las piernas al aire y balanceándose sobre la alfombra. Pero lo que más lo impactó no fue ver a su hija feliz después de tanto tiempo, sino quién estaba con ella. Esperanza, la niñera guatemalteca, que había contratado apenas 3 meses. Atrás, yacía en el suelo junto a Luna, sonriendo mientras la pequeña se divertía sin ninguna inhibición. Era la primera vez en 2 años que Diego veía a Luna así de espontánea, tan viva. Desde la muerte de Adriana, su esposa, en aquel terrible accidente automovilístico, Luna se había convertido en una niña silenciosa, apagada, como si hubiera decidido que el mundo ya no merecía escuchar su voz ni ver su sonrisa. Durante meses, Diego había contratado a las mejores niñeras de Ciudad de México, profesionales con títulos universitarios, referencias impecables, experiencia con niños difíciles. Todas habían fracasado. Luna las ignoraba completamente, permanecía en su habitación, y cuando ellas intentaban acercarse, la niña simplemente se escondía detrás de las cortinas o debajo de su cama. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo. 3 meses antes, Diego estaba en su oficina del piso 35 de la Torre Polanco, revisando los planos de su nuevo desarrollo residencial. Como uno de los magnates inmobiliarios más exitosos del país, siempre tenía múltiples proyectos en marcha. Esa mañana su asistente Carmen había entrado con expresión preocupada. «Señor Salazar, la señora Patricia renunció. Dice que no puede más con Luna». Diego suspiró profundamente. Era la 9ª niñera en 6 meses. Todas llegaban llenas de confianza y optimismo, asegurando que podrían conectar con su hija. Todas se rendían en cuestión de semanas. «¿Ya tienes candidatas nuevas?», preguntó sin levantar la vista de los planos. «Hay una chica que me dio muy buena impresión, pero...» Carmen dudó. «Es guatemalteca. Dice que estudió pedagogía allá, pero sus documentos... Bueno, no estoy segura de que sean del todo. Carmen, en este momento me da igual si viene de Marte. Si crees que puede ayudar a Luna, tráela». Esa tarde, Esperanza Morales llegó a la mansión de Las Lomas cargando una pequeña maleta de tela gastada y una carpeta con documentos que, Diego lo sabía, probablemente no resistirían una verificación exhaustiva. Pero había algo en sus ojos oscuros que lo tranquilizó. No era la típica mirada nerviosa de alguien que miente, sino la determinación silenciosa de quien ha perdido mucho y aún tiene esperanza. Esperanza tenía 26 años, aunque su rostro mostraba la madurez de alguien que había enfrentado dificultades reales. Era menuda, con rasgos indígenas marcados y una forma de moverse que hablaba de años trabajando duro. Cuando Diego le preguntó por su experiencia, ella respondió en un español que mezclaba la suavidad guatemalteca con palabras que él no reconocía. «Trabajé con niños en Quetzaltenango, señor. Niños que habían perdido a sus padres, que ya no hablaban. A veces las palabras se esconden cuando duele mucho el corazón». Durante la entrevista, Luna había aparecido brevemente en las escaleras, observando desde las sombras. Esperanza no intentó llamar su atención, ni sonreírle forzadamente como hacían las demás. Simplemente la miró con respeto, como si entendiera que la niña necesitaba decidir por sí misma si quería acercarse. «Mi pueblo tiene historias muy bonitas», murmuró Esperanza, sin dirigirse directamente a Luna, pero sabiendo que la escuchaba. «Historias sobre la luna y las estrellas, sobre niñas valientes que encontraron su luz otra vez». Luna no respondió, pero tampoco se fue. Se quedó ahí, escondida pero presente, durante toda la conversación. Diego contrató a Esperanza esa misma tarde. Los primeros días fueron difíciles. Luna mantuvo su patrón habitual. Desayunaba en silencio. Pasaba horas en su habitación dibujando lunas en papel tras papel. Y solo hablaba cuando era absolutamente necesario. «Sí, no, gracias».
Eran prácticamente las únicas palabras que salían de sus labios. Pero Esperanza no se desanimó. En lugar de insistir en que Luna participara en actividades estructuradas, simplemente comenzó a estar presente. Se sentaba en el jardín a bordar mientras tarareaba canciones en un idioma que Diego no comprendía. Preparaba tortillas a mano en la cocina, algo que nunca habían hecho las otras niñeras, llenando la casa con aromas que evocaban hogar y tradición. Una mañana, Diego llegó temprano del trabajo y encontró algo extraordinario. Luna estaba parada en la entrada de la cocina, observando cómo Esperanza amasaba la masa del maíz. No hablaba, pero había curiosidad en sus ojos. Era la primera vez en meses que su hija mostraba interés genuino en algo. ¿Quieres ver cómo se hace?, preguntó Esperanza suavemente, sin presionar. Luna asintió casi imperceptiblemente. Esa fue la primera grieta en el muro de silencio que Luna había construido alrededor de su corazón. Y Diego, observando desde la puerta sin que ellas lo notaran, sintió por primera vez en 2 años que tal vez, solo tal vez, había esperanza para su familia rota. Capítulo 2. Idiomas del corazón. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos. Diego había ajustado su horario, algo impensable meses atrás, para llegar a casa antes del anochecer. Quería observar el progreso de Luna, aunque fuera desde la distancia. Esperanza había implementado rutinas que al principio le parecieron poco ortodoxas. En lugar de actividades educativas estructuradas o terapias recomendadas por los psicólogos infantiles que había consultado, la joven guatemalteca simplemente vivía junto a Luna. Por las mañanas, preparaban el desayuno juntas en silencio. Esperanza hablaba suavemente, a veces en español, otras en ese idioma musical que Diego había identificado como quiche. Mi abuela me contaba que cada niña tiene su propia luna interior, decía Esperanza mientras cortaba fruta. A veces se esconde cuando el corazón está triste, pero nunca desaparece del todo. Luna la escuchaba desde su lugar en la mesa, fingiendo concentrarse en su cereal, pero Diego podía ver cómo sus ojos seguían cada movimiento de Esperanza. Una tarde, Diego regresó del trabajo para encontrar algo que lo dejó sin palabras. Luna estaba sentada en el jardín con Esperanza, quien le enseñaba a tejer con hilos de colores. Pero lo más extraordinario no era la actividad en sí, sino que Luna estaba haciendo sonidos. No palabras exactamente, pero pequeños murmullos que imitaban los ritmos del quiché que Esperanza usaba para contar historias. «Ix Luna, nim kayesh», murmuró Esperanza, y Luna repitió los sonidos con una concentración que Diego no había visto en años. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Diego buscó a Esperanza en la cocina. La encontró preparando masa para tortillas del día siguiente, una rutina que había adoptado y que llenaba la casa de un aroma que le recordaba a Diego su infancia en Guadalajara, cuando visitaba a su abuela. «¿Qué significa lo que le dijiste hoy, Ix Luna?» Esperanza sonrió con timidez. «Niña Luna, eres valiosa. En mi idioma, Imailikix es como decir, preciosa niña. Luna siempre me ha recordado a Ixchel, nuestra diosa de la luna». Diego se sirvió un café y se sentó frente a ella. «¿Crees que está mejorando?» «Los niños como Luna no están rotos, señor Salazar. Solo están esperando sentirse seguros otra vez». Esperanza pausó en su trabajo. «Pero tome tiempo. En mi pueblo, cuando un niño pierde a su mamá, decimos que su corazón necesita aprender a confiar de nuevo. No se puede apurar». Era la conversación más larga que habían tenido, y Diego se encontró genuinamente interesado en conocer más sobre esta mujer, que estaba logrando lo que profesionales con años de experiencia no habían conseguido. «¿Cómo aprendiste a trabajar con niños así?» La expresión de Esperanza se ensombreció ligeramente. «En Guatemala, después de la violencia, muchos niños quedaron solos. Trabajé en una casa hogar en Quetzaltenango. Niños que habían visto cosas terribles que dejaron de hablar». Hizo una pausa, amasando con más fuerza. «A veces las personas grandes pensamos que los niños no entienden, pero ellos sienten todo. Necesitan saber que alguien los entiende sin palabras primero». Diego asintió, pensando en los meses después del accidente, cuando él mismo había estado tan sumergido en su dolor que apenas había estado presente para Luna.
Tal vez su hija no solo había perdido a su madre, tal vez había sentido que perdió a su padre también. La rutina continuó durante las siguientes semanas. Esperanza nunca presionaba a Luna para hablar, pero creaba espacios seguros donde la comunicación podía florecer. Pintaban juntas en el jardín, preparaban comida tradicional guatemalteca que Diego había empezado a disfrutar sorprendentemente, y por las noches Esperanza le contaba historias en quiché que luego traducía parcialmente al español. Había una vez una princesa maya que vivía en la luna, narraba Esperanza una noche, mientras Luna se acurrucaba en su cama. Pero un día, la princesa se sintió muy sola porque no podía ver a su familia en la tierra. Entonces, decidió enviar pequeños rayos de luz para recordarles que siempre estaba cuidándolos. Diego, que escuchaba desde la puerta, notó cómo Luna se relajaba completamente durante estas historias. Su respiración se volvía profunda y tranquila, y a veces, solo a veces, una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Pero el verdadero avance llegó una noche de tormenta en abril. Los truenos resonaban por toda la casa, y Diego se despertó al escuchar algo que no había oído en 2 años, Luna gritando. Corrió hacia su habitación al mismo tiempo que Esperanza llegaba del cuarto de servicio. Luna estaba sentada en su cama, llorando desconsoladamente, pero por primera vez desde el accidente estaba expresando su miedo vocalmente. «¡Mami! ¡Quiero a mi mami!», gritaba entre sollozos. Esperanza se acercó lentamente y se sentó en la cama. «Está bien, preciosa. Está bien llorar cuando tienes miedo». Diego se quedó paralizado en la puerta. Quería correr hacia su hija, abrazarla, pero algo en la actitud de Esperanza le indicó que esperara. «¿Sabes qué hace la diosa Ixchel cuando hay tormenta?», preguntó Esperanza suavemente, acariciando el cabello de Luna. «Ella llora también, porque extraña a las personas que ama, pero sus lágrimas se vuelven lluvia que ayuda a crecer las flores». Luna siguió llorando, pero ahora se acurrucó contra Esperanza. «Extraño a mami». «Lo sé, mi niña. Yo también extraño a mi mamá, que está muy lejos». Diego sintió un nudo en la garganta. En ese momento íntimo, viendo cómo Esperanza consolaba a su hija con una ternura que él había olvidado cómo ofrecer, se dio cuenta de que esta mujer no era solo una niñera. Había traído algo que faltaba en su casa: la capacidad de sentir sin miedo, de expresar dolor sin vergüenza, de sanar conectarse con raíces profundas. Esa noche, después de que Luna se durmiera entre los brazos de Esperanza, Diego se quedó un momento más en la habitación. Por primera vez en años, su hija parecía genuinamente en paz. «Gracias», le dijo a Esperanza cuando salieron del cuarto. «No me dé las gracias todavía, señor Salazar. Luna está empezando a confiar, pero el camino es largo, y usted también necesita aprender a estar presente otra vez». Sus palabras lo golpearon con una verdad que había estado evitando. En su dolor, él también se había escondido del mundo, refugiándose en el trabajo para no enfrentar la pérdida. Pero Luna necesitaba que su padre regresara también. Esa noche, Diego se quedó despierto largo rato, pensando en la mujer extraordinaria que había llegado a su casa con una maleta gastada y había comenzado a reconstruir los pedazos rotos de su familia, un día a la vez. Capítulo 3. Despertar maya. 5 meses habían pasado desde la llegada de Esperanza, y los cambios en Luna eran innegables, aunque graduales. Diego había aprendido a valorar cada pequeño avance. Una palabra susurrada, una sonrisa fugaz, un momento de juego espontáneo. La mañana que todo cambió fue un sábado de mayo. Diego había decidido trabajar desde casa, algo que antes del accidente hacía regularmente, pero que había abandonado en sus meses de escape hacia la oficina. Estaba revisando contratos en su estudio cuando escuchó algo que lo hizo dejar caer los papeles. «Espe, me cuentas de la princesa maya que vive en las montañas». La voz de Luna, clara y completa, resonó desde el jardín. Era la primera oración completa que pronunciaba en 2 años y medio. Diego se acercó sigilosamente a la ventana. Luna estaba sentada en una manta bajo el jacarandá, con Esperanza quien trenzaba su cabello mientras le contaba historias. Su hija se veía relajada, genuinamente interesada en la narración. «Esa princesa se llamaba Itzamna», respondió Esperanza,
continuando el trenzado. Vivía en las montañas de Guatemala, donde mi abuela nació. Era muy sabia y sabía hablar con los animales del bosque. ¿Cómo yo hablo contigo?, preguntó Luna, y Diego sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sí, preciosa. Ella también sabía que a veces las palabras más importantes no se dicen con la boca, sino con el corazón. Diego se retiró de la ventana, abrumado por la emoción. Durante meses había temido que Luna nunca volvería a ser la niña parlanchina y curiosa que había sido. Ahora, escuchándola hacer preguntas y participar en conversaciones, se dio cuenta de que Esperanza no solo había devuelto la voz a su hija, había preservado su esencia. Esa tarde, cuando Esperanza preparaba la comida, Diego se acercó a ayudar. Era algo que había empezado a hacer más frecuentemente, principalmente porque disfrutaba las conversaciones que surgían mientras cocinaban juntos. Luna me preguntó hoy si tú también extrañas a tu familia, le dijo mientras cortaba verduras. Esperanza pausó en su trabajo. ¿Y qué le contestó? Le dije que probablemente sí. Era la respuesta correcta. Era la respuesta honesta. Esperanza siguió revolviendo el guiso. Le conté que mi mamá y mis hermanos están en Guatemala y que los extraño mucho, pero que a veces uno encuentra nueva familia en lugares inesperados. Diego la miró de reojo. En estos meses, había aprendido que Esperanza había llegado a México huyendo de la pobreza extrema en su pueblo natal. Había dejado atrás a una madre enferma y 2 hermanos menores, enviándoles dinero cada mes de su sueldo. La culpa de no poder visitarlos pesaba sobre ella, especialmente porque su situación migratoria irregular le impedía viajar. ¿No has pensado en regresar?, preguntó, aunque la pregunta le dolió formularla. Todos los días, admitió ella. Pero Luna me necesita ahora, y ustedes se han vuelto importantes para mí también. Esa noche, durante la cena, sucedió algo extraordinario. Luna, quien durante meses había comido en silencio, de pronto comenzó a contarle a Diego sobre su día. Espe me enseñó a hacer tortillas, pero las mías salieron muy raras, dijo con una risita. Parecían mapas de países imaginarios. Diego rió genuinamente por primera vez en años. ¿Y qué países eran? Uno se llamaba Lunacia, donde todas las niñas pueden volar, y otro era Tortillalandia, donde llueven tortillas del cielo cuando tienes hambre. Esperanza observaba la interacción con una sonrisa de satisfacción. Había logrado algo que Diego había creído imposible. Había creado un puente entre él y su hija, un espacio donde podían volver a conectar. Las semanas siguientes trajeron más avances. Luna comenzó a acompañar a Esperanza al mercado, donde practicaba hablar con los vendedores. Al principio solo susurraba, escondiéndose detrás de las faldas de Esperanza, pero gradualmente ganó confianza. Diego empezó a modificar su rutina laboral. Llegaba a casa temprano 3 días por semana y los sábados los dedicaba completamente a Luna. Esperanza les había sugerido actividades que fortalecieran su vínculo: cocinar juntos, leer cuentos, crear historias sobre los personajes que Luna dibujaba. Una tarde, mientras Luna tomaba su siesta, Diego y Esperanza se sentaron en la terraza a tomar café. La conversación fluyó de manera natural hacia temas más personales. ¿Cómo era Adriana con Luna?, preguntó Esperanza. Diego sonrió recordando. Era increíble, tenía una paciencia infinita. Cuando Luna era bebé y lloraba toda la noche, Adriana le cantaba canciones inventadas hasta que se calmaba. Siempre decía que ser madre era como aprender un idioma nuevo cada día. Luna habla mucho de ella. Me cuenta que solían hacer galletas los domingos. Sí, dejaban la cocina hecha un desastre. Diego pausó. No he hecho galletas con ella desde antes del accidente. Podríamos hacerlas este domingo, las 3 juntos. La sugerencia era simple, pero Diego sintió una presión en el pecho. Era aterrador pensar en recrear tradiciones que había compartido con Adriana, pero también sabía que Luna necesitaba que esos recuerdos fueran celebrados, no enterrados. El domingo siguiente, la cocina de la Casa Salazar se llenó de risas por primera vez en años. Luna dirigía la operación con seriedad cómica, explicándole a Esperanza la receta secreta de su mamá para las galletas de chispas de chocolate. «Tienes que mezclar así», decía Luna,
haciendo movimientos exagerados con la cuchara de madera. Mami decía que las galletas saben el amor que les pones. Diego observaba fascinado cómo su hija había preservado esos recuerdos con tal claridad. No había olvidado a Adriana, había estado guardando todos esos momentos preciosos dentro de sí, esperando el momento correcto para compartirlos nuevamente. Cuando las galletas estuvieron listas, se sentaron los tres en la mesa del jardín. Luna mordió la primera galleta, cerró los ojos como solía hacer cuando era pequeña, y sonrió ampliamente. «Saben como las de mami», declaró con satisfacción. En ese momento, Diego entendió algo fundamental. Esperanza no había reemplazado a Adriana en la vida de Luna. Había creado un espacio donde los recuerdos de su madre podían coexistir con nuevas experiencias, donde el pasado y el presente se entrelazaban de manera sanadora. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Diego encontró a Esperanza limpiando la cocina. Se acercó para ayudar, pero ella ya había terminado. «Gracias», le dijo, y ambos sabían que se refería a mucho más que a la ayuda con las galletas. «Luna es una niña especial, señor Salazar. Solo necesitaba encontrar su camino de regreso a la alegría. ¿Y yo? ¿También necesitaba encontrar mi camino?» Esperanza lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. «Creo que usted nunca se perdió realmente. Solo se había olvidado de que está bien ser feliz otra vez». Esas palabras resonaron en Diego durante días. Se dio cuenta de que en algún momento durante estos meses había dejado de sentir culpa por reír, por disfrutar momentos con su hija, por encontrar paz en la rutina doméstica que Esperanza había traído a su hogar. Sin darse cuenta completamente, había empezado a enamorarse no solo de la mujer que había salvado a su hija, sino de la vida que habían construido juntos, día a día, comida a comida, historia a historia. Peso capítulo 4. Fronteras invisibles. 8 meses después de la llegada de Esperanza, la rutina de la familia Salazar había encontrado un ritmo que Diego nunca hubiera imaginado posible. Luna ahora hablaba libremente, aunque seguía siendo reservada con extraños. Había comenzado a asistir a terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma, quien había confirmado que el progreso era notable, pero que el proceso de sanación sería largo. Los niños que han experimentado pérdidas tan profundas necesitan años, no meses, para recuperarse completamente, había explicado la doctora Martínez. Luna ha hecho avances extraordinarios, pero debemos ser pacientes. Puede haber retrocesos. Diego había aceptado esta realidad. También había comenzado su propia terapia, reconociendo finalmente que él también necesitaba procesar la pérdida de Adriana de manera saludable. La tarde que todo cambió, Diego había planeado una sorpresa. Era viernes y había decidido llevar a Luna y Esperanza a un picnic en Xochimilco. Había empacado una canasta con comida guatemalteca que Esperanza le había enseñado a preparar, tamales, frijoles volteados y plátanos maduros fritos que se habían vuelto favoritos de Luna. Durante el paseo en trajinera, mientras Luna alimentaba a los patos y Esperanza le explicaba sobre las flores que crecían en los canales, Diego sintió una paz profunda que no había experimentado desde antes del accidente. Esta pequeña familia improvisada había sanado heridas que él pensó que nunca cerrarían. Cuando regresaron a casa al atardecer, Luna se quedó dormida en el asiento trasero del auto. Diego cargó a su hija hasta su habitación mientras Esperanza preparaba té de manzanilla en la cocina. «Ha sido un día perfecto», dijo Diego, sentándose frente a ella en la mesa donde habían compartido tantas conversaciones. «Sí». Luna estaba muy feliz. «Me gusta verla así, sin miedo». Diego había estado ensayando este momento durante semanas. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa. «Esperanza, estos meses han sido... No tengo palabras para explicar lo que ha significado para Luna, para mí». Respiró profundamente. «Sé que es pronto. Sé que las circunstancias son complicadas, pero no puedo imaginar nuestra vida sin ti». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero Diego no pudo interpretar si eran de alegría o de dolor. Diego era la primera vez que lo llamaba por su nombre en lugar de señor Salazar. «Cásate conmigo».
Oficialicemos lo que ya somos, una familia. Esperanza tomó la cajita con manos temblorosas, pero en lugar de abrirla, la dejó sobre la mesa sin mirarla. No puedo. ¿Por qué? ¿No sientes lo mismo que yo? Estos meses, las conversaciones, la forma en que... Sí siento lo mismo, lo interrumpió, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Pero no puedo casarme contigo, Diego. No puedo casarme con nadie. Diego sintió como si el mundo se detuviera. No entiendo. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana abrazándose a sí misma. Mis documentos no son reales. Mi visa de trabajo, mi identificación mexicana, todo es falso. Su voz se quebró. Estoy en el país ilegalmente. He estado mintiendo desde el primer día. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego procesaba la información, entendiendo gradualmente las implicaciones. Si me caso contigo, si hay una investigación, me van a deportar inmediatamente. Y lo que es peor, tu reputación, tus negocios, Luna, todo estaría en riesgo. Diego se acercó a ella. Esperanza, eso no me importa. Podemos arreglarlo, contratar abogados, encontrar una manera... ¿No entiendes? Se volteó hacia él con desesperación. No es solo papeles. Llegué aquí con documentos falsos, trabajé con identidad falsa. En México eso puede significar años de cárcel antes de la deportación. Y tú podrías ser acusado de complicidad. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Todo su mundo ordenado, construido sobre contratos legales y procedimientos correctos, se tambaleaba. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Cuándo? El primer día para que no me contrataras, después de que Luna comenzara a mejorar para arriesgar su progreso. O tal vez cuando ya me había enamorado de ustedes, cuando ya era demasiado tarde para... proteger mi corazón. La honestidad brutal de sus palabras lo desarmó completamente. Las siguientes semanas fueron tortuosas. Diego consultó discretamente con 3 abogados de inmigración diferentes. Las noticias no eran alentadoras. El proceso para regularizar la situación de Esperanza sería largo, costoso y sin garantías de éxito. Peor aún, cualquier solicitud oficial podría alertar a las autoridades migratorias. Su caso es complejo, le explicó el licenciado Hernández, el más experimentado de los abogados. Entrada ilegal, documentos falsos, trabajo no autorizado. Estamos hablando de años de proceso y las probabilidades de éxito son menores al 30%. Mientras tanto, Esperanza vivía con el miedo constante. Había comenzado a recibir reportes de redadas migratorias en colonias cercanas. 2 mujeres guatemaltecas que conocía del mercado habían sido deportadas la semana anterior. Luna, perceptiva como solo pueden ser los niños, comenzó a notar la tensión. Sus progresos se ralentizaron y algunos días regresaba a comportamientos anteriores. Comía en silencio, se escondía en su habitación, dibujaba lunas solitarias en lugar de las escenas familiares alegres que había comenzado a crear. Una noche, Diego encontró a Luna despierta en su cama, llorando silenciosamente. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Espe se va a ir al cielo como mami? La pregunta le rompió el corazón. Diego se sentó en la cama y abrazó a su hija. ¿Por qué piensas eso? Porque está triste todo el tiempo. Y tú también. Antes de que mami se fuera al cielo, también estaban tristes todo el tiempo. Diego se dio cuenta de que su hija estaba reviviendo el trauma de la pérdida, asociando la tensión actual con los meses anteriores al accidente de Adriana, cuando el matrimonio atravesaba dificultades que ahora parecían insignificantes. Espe no se va a ir al cielo, mi amor, pero sí tiene algunos problemas que estamos tratando de resolver. Como cuando mi juguete se rompe y lo llevamos a arreglar. Algo así, pero más complicado. Luna se acurrucó contra él. ¿Y si no se puede arreglar? Diego no tenía respuesta para esa pregunta. La crisis llegó 2 semanas después. Diego estaba en una reunión cuando Carmen lo llamó, alterada. Señor Salazar, tiene que regresar a casa inmediatamente. La señora Esperanza recibió una llamada anónima. Le dijeron que reportaron sospechas sobre su estatus migratorio. Pueden llegar a hacer una investigación en cualquier momento. Diego canceló todas sus citas y corrió a casa. Encontró a Esperanza empacando frenéticamente su maleta gastada, la misma con la que había llegado 8 meses atrás. No puedes irte, le dijo desde la puerta.
No tengo opción. Si me encuentran aquí, te van a involucrar a ti también. Y Luna. Luna te necesita. No puedes abandonarla ahora. Esperanza se detuvo aferrando una blusa contra su pecho. ¿Y qué propones? ¿Que me quede hasta que lleguen a arrestarme? ¿Que Luna vea cómo me llevan esposada? Propongo que luchemos, juntos. Diego, no hay nada que luchar. Esta es mi realidad. Siempre supe que este día llegaría. Pero Diego había tomado una decisión durante el camino a casa. Una decisión que cambiaría todo. ¿Y si hubiera otra manera? ¿Una manera que no involucre esconderse ni mentir? Esperanza lo miró con curiosidad, mezclada con desesperanza. Confía en mí. Una vez más, confía en mí. Inasnsados capítulo 5. La denuncia. Los vecinos de Las Lomas siempre habían mantenido una fachada de cortesía civilizada, pero Diego sabía que detrás de sus sonrisas perfectas se escondían prejuicios que databan de generaciones. La llamada anónima no había sido una sorpresa total. Había notado las miradas desaprobatorias cuando Esperanza acompañaba a Luna al parque del fraccionamiento, los murmullos que cesaban cuando él se acercaba. «Es que no es apropiado, Diego», le había dicho Beatriz Mendoza, su vecina de toda la vida, durante una reunión del comité de administración del fraccionamiento. «Esa mujer se ve que no es de aquí. Los niños del vecindario están haciendo preguntas». Diego había apretado los puños bajo la mesa. «¿Preguntas sobre qué, Beatriz?» «Pues sobre por qué tu hija habla ese idioma raro con la sirvienta. Los padres están preocupados». La hipocresía lo había enfurecido. Los mismos vecinos que presumían de sus vacaciones en Europa, que contrataban niñeras filipinas o cuidadoras peruanas, ahora se escandalizaban porque Luna aprendía palabras en quiche. Pero la denuncia había venido de alguien más específico. Diego lo descubrió 3 días después, cuando el licenciado Hernández lo llamó con información preocupante. «Diego, tengo malas noticias. La denuncia no fue anónima, fue hecha por Ricardo Vázquez». Diego sintió que la sangre se le helaba. Ricardo Vázquez era su competidor más directo en el sector inmobiliario. Un hombre que había perdido 3 proyectos importantes contra Diego en los últimos 2 años. Era también el esposo de Beatriz Mendoza. «Esto no es sobre inmigración, Diego. Es personal. Vázquez está usando la situación de Esperanza para atacarte a ti». La confirmación de que esto era una venganza calculada enfureció a Diego más que cualquier otro aspecto de la situación. Su familia estaba siendo utilizada como peón en un juego de poder empresarial. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Diego se sentó con Esperanza en la cocina. Ella había dejado de empacar, pero su maleta seguía sobre la cama, lista para una huida rápida. «No vas a huir», le dijo firmemente. «No vamos a permitir que nos separen por el capricho vengativo de un hombre mezquino. Diego, no entiendes. Aunque sea venganza, la ley es la ley. Si investigan mis documentos, ¿y si no tienen que investigar nada? ¿Y si nos adelantamos?» Diego había pasado los últimos 3 días consultando no solo con abogados de inmigración, sino también con organizaciones de derechos de trabajadores migrantes. Lo que había descubierto era complejo, pero no imposible. Existe un programa piloto que está probando el gobierno federal. Se llama Regularización por Contribución Social. Está diseñado para trabajadores que han demostrado contribuir positivamente a comunidades específicas. Esperanza lo miró con escepticismo. Como las niñeras, como las cuidadoras especializadas que han trabajado con casos de trauma infantil. Diego sacó un folder con documentos. «He estado contactando organizaciones. Tu trabajo con Luna, documentado por la doctora Martínez, podría calificar. ¿Y si no funciona? Entonces habremos luchado. Pero no vamos a huir sin intentarlo». La decisión de Esperanza de enfrentar la situación legalmente, en lugar de huir, requirió más valor del que Diego podía imaginar. Había vivido años con miedo, sabiendo que un solo error podría significar la separación de todo lo que había llegado a amar. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás», le dijo esa noche. «Una vez que presentemos la solicitud, estaré completamente expuesta. Lo sé, y yo estaré contigo en cada paso». Diego cumplió su promesa de manera literal. Vendió 2 propiedades comerciales menores para financiar no solo la representación legal de Esperanza,
sino también para contratar a un publicista especializado en casos de impacto social. Si van a atacarnos públicamente, nosotros también vamos a contar nuestra historia públicamente, le explicó a Esperanza. El caso comenzó a recibir atención mediática cuando Luna, ahora de 6 años y mucho más comunicativa, pidió hablar con los reporteros. Espe me enseñó que las familias no siempre se ven iguales, dijo Luna durante una entrevista televisiva, sentada entre Diego y Esperanza. Ella me ayudó cuando estaba muy triste porque mi mami se fue al cielo. ¿Por qué la gente quiere que se vaya? La inocencia brutal de la pregunta, transmitida en vivo, generó una respuesta pública inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo, pero también de críticas feroces. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa emocional. El proceso legal avanzaba lentamente, con audiencias, entrevistas y una cantidad abrumadora de papeleo. Esperanza vivía bajo protección temporal, lo que significaba que no podía ser deportada mientras su caso estuviera en proceso, pero tampoco tenía garantía de que el resultado sería favorable. Durante este periodo, Luna mostró una resistencia increíble, pero también momentos de regresión. Algunos días hablaba animadamente sobre el futuro, planeando viajes a Guatemala para conocer a la familia de Esperanza. Otros días se volvía silenciosa y clingy, como si temiera que Esperanza desapareciera si la perdía de vista. Diego también luchaba con sus propios miedos. Había apostado su reputación, su dinero y la estabilidad emocional de su hija en esta batalla legal. Las noches de insomnio se multiplicaron, y hubo momentos en que se preguntó si no había sido irresponsable al no aconsejar a Esperanza que simplemente huyera. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, le preguntó una noche, después de una audiencia particularmente difícil, donde el abogado del gobierno había cuestionado agresivamente los motivos de Esperanza para quedarse en México. No lo sé, admitió ella con honestidad, pero sé que Luna merece ver que los adultos en su vida luchan por lo que es correcto, no que huyen cuando las cosas se ponen difíciles. La respuesta lo tranquilizó parcialmente. Habían decidido enseñarle a Luna sobre justicia, perseverancia y la importancia de luchar por la familia, sin importar las dificultades. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. La doctora Martínez, la psicóloga de Luna, se ofreció a testificar no solo sobre el progreso de la niña, sino sobre la metodología única que Esperanza había desarrollado. Lo que Esperanza hace, explicó la doctora durante su testimonio, combina técnicas de terapia lúdica con elementos culturales indígenas de sanación. Es algo que no enseñan en las universidades mexicanas, pero que ha demostrado ser extraordinariamente efectivo para casos de trauma infantil. Su testimonio profesional dio credibilidad académica al trabajo de Esperanza, transformando la narrativa de niñera ilegal a especialista en trauma infantil con metodologías innovadoras. Otros casos comenzaron a surgir. Familias que habían trabajado con niñeras guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas, comenzaron a compartir historias similares de sanación y crecimiento. Lo que había comenzado como el caso individual de Esperanza se convirtió en una conversación nacional sobre el valor de las trabajadoras domésticas migrantes y sus contribuciones no reconocidas a las familias mexicanas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Luna, ahora más articulada y segura, decidió escribir una carta al juez. Con ayuda de Diego y Esperanza, pero usando sus propias palabras, explicó lo que significaba tener una familia multicultural. «Yo hablo 3 idiomas ahora», escribió con su letra cuidadosa de primer grado. «Español con papá, quiché con Espe, y el idioma del corazón con los dos. Espe me enseñó que mi mami siempre va a estar conmigo, pero también que está bien tener nueva familia. ¿Por qué no pueden quedarse las personas que te ayudan a ser mejor?» La carta, incluida como evidencia en el expediente legal, se viralizó cuando el abogado de Esperanza la compartió públicamente. La pregunta simple de una niña de 6 años resonó con miles de personas que habían experimentado situaciones similares. Sin embargo, Diego sabía que las decisiones legales no se basaban en sentimientos públicos. Mientras esperaban el veredicto final, cada día se sentía como una eternidad. Esperanza había dejado de hacer planes a largo plazo,
viviendo literalmente día a día, y Luna había desarrollado una ansiedad nueva sobre el abandono que requería sesiones adicionales de terapia. La familia que habían construido juntos estaba siendo puesta a prueba de la manera más pública y estresante posible, y nadie sabía si resistiría. Capítulo 6. Raíces nuevas. 18 meses después de iniciado el proceso legal, la espera había cobrado su precio en todos. Luna, ahora de 7 años, había aprendido a vivir con la incertidumbre, pero desarrolló rituales obsesivos. Cada mañana le preguntaba a Esperanza si hoy era el día que se iba a ir, y cada noche revisaba 3 veces que su maleta siguiera en el armario. Diego había envejecido visiblemente. Las canas en sus sienes se habían multiplicado, y las ojeras se habían vuelto permanentes. 2 de sus proyectos inmobiliarios habían sufrido retrasos debido a la controversia pública, aunque otros habían prosperado gracias al apoyo de familias que se identificaban con su situación. Esperanza alternaba entre días de esperanza optimista y noches de terror paralizante. Había comenzado a tomar clases nocturnas de inglés y computación, preparándose para cualquier escenario. Si me deportan, al menos regresaré más preparada, le decía a Diego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mañana del 15 de noviembre de 2025, el teléfono sonó a las 8:47 a.m. Diego lo había cronometrado porque estaba esperando la llamada que cambiaría todo. «Señor Salazar, soy el licenciado Hernández. ¿Está sentado?» Diego se dejó caer en una silla de la cocina. Esperanza y Luna, que desayunaban tamales de dulce, se quedaron inmóviles. La resolución salió hace 1 hora. Esperanza ha sido aceptada en el programa de regularización. Tiene derecho a residencia temporal renovable por 4 años, con posibilidad de aplicar para residencia permanente después de ese período. El silencio que siguió fue total. Luego Luna gritó con alegría y se lanzó a abrazar a Esperanza, quien había comenzado a llorar incontrolablemente. Pero Diego, con su experiencia legal, sabía preguntar por los detalles. ¿Cuáles son las condiciones? Debe reportarse cada 6 meses con migración, no puede viajar fuera del país durante el primer año, y debe continuar trabajando en su área de especialización documentada, cuidado de menores con trauma. Y hay una multa considerable por la entrada irregular y el trabajo no autorizado. ¿Cuánto? 150,000 pesos. Diego cerró los ojos. Era una cantidad significativa, pero manejable. ¿Y después del primer año? Si cumple con todos los requisitos, puede solicitar un permiso de viaje para visitar Guatemala, y después de los 4 años, si aplica para residencia permanente y es aceptada, tendrá los mismos derechos que cualquier residente legal. Cuando colgó el teléfono, Diego abrazó a Esperanza y Luna en un abrazo grupal que duró varios minutos. Era la primera vez en casi 2 años que sentía que podían hacer planes a futuro. Pero la victoria no era completa. La resolución había especificado que Esperanza debía continuar trabajando en su área de especialización documentada, lo que significaba que no podía simplemente quedarse como niñera en casa de Diego indefinidamente. «Es una bendición disfrazada», le dijo la doctora Martínez cuando se reunieron para discutir las implicaciones. Esperanza tiene habilidades extraordinarias que podrían beneficiar a muchas más familias. Hemos estado documentando su metodología. Podría convertirse en consultora especializada. La idea tomó forma gradualmente, con el apoyo de Diego, quien conocía los aspectos comerciales, y la doctora Martínez, quien proporcionó la credibilidad académica. Esperanza comenzó a ofrecer consultas a familias con niños que habían experimentado trauma. Su primer caso oficial fue con los Herrera, cuyos gemelos de 5 años habían quedado mudos después de presenciar un accidente violento. En 3 meses, usando técnicas que combinaban terapia lúdica occidental con elementos de sanación tradicional maya, logró que ambos niños volvieran a hablar. «Es como si entendiera algo que nosotros no vemos», le dijo la señora Herrera a Diego durante una sesión de seguimiento. «No es solo que hable su idioma, es que habla el idioma del dolor infantil». La demanda por los servicios de Esperanza creció orgánicamente. Familias adineradas de Las Lomas, Polanco y Santa Fe comenzaron a buscarla,
a menudo después de que terapeutas tradicionales habían fallado. Diego ayudó a establecer una estructura legal para su consultoría y, para su sorpresa, descubrió que tenía talento para los aspectos administrativos del negocio. Luna prosperó durante este periodo. Su terapia con la doctora Martínez continuó, pero ahora se enfocaba en mantener sus avances y desarrollar herramientas para manejar la ansiedad residual. A los 7 años, era completamente trilingüe. Hablaba español con fluidez, quiché básico con esperanza e inglés que había comenzado a aprender en la escuela. Pero más importante, había desarrollado una comprensión sofisticada de las familias no tradicionales. Cuando sus compañeros de escuela le preguntaban sobre Esperanza, Luna explicaba con naturalidad que las familias pueden crecer de maneras diferentes y Espe es mi familia del corazón. El 14 de febrero de 2026, Diego le propuso matrimonio a Esperanza por segunda vez. Esta vez lo hizo frente a Luna, en el jardín donde habían compartido tantas tardes de historias y tortillas hechas a mano. Esta vez sí puedo decir que sí, respondió Esperanza, riendo y llorando simultáneamente. La boda se celebró 6 meses después, en agosto de 2026, en el jardín de la casa. Fue una ceremonia íntima que reflejaba la naturaleza multicultural de su familia. Un juez civil ofició la ceremonia legal, pero también incluyeron elementos tradicionales mayas que la hermana mayor de Esperanza, Concepción, había viajado desde Guatemala para conducir. Luna sirvió como madrina de los anillos, un papel que habían inventado específicamente para ella. Llevaba un vestido blanco con bordados guatemaltecos que Esperanza había hecho a mano durante las noches de los últimos meses. Los invitados fueron una mezcla interesante. Colegas de Diego del sector inmobiliario, familias que habían trabajado con Esperanza en su consultoría, vecinos de Las Lomas que habían apoyado su causa y algunos que habían cambiado de opinión después de conocer mejor la situación, y 3 familias guatemaltecas que Esperanza había conocido a través de organizaciones comunitarias. Durante la ceremonia, Luna leyó un poema que había escrito. Antes mi casa era grande pero vacía. Ahora es más pequeña pero llena de risas. Espe trajo historias de dioses y diosas. Papá trajo abrazos que curan cosas rotas. Juntos somos una familia nueva, que habla muchos idiomas pero el del amor es el que más suena. No hubo ojos secos entre los invitados. La luna de miel fue un viaje de 3 días a Guadalajara, donde Diego le mostró a Esperanza la casa donde había crecido y donde Luna conoció a sus abuelos paternos por primera vez. Era un viaje simbólico. Esperanza siendo oficialmente bienvenida no solo a la familia inmediata, sino a su historia extendida. Para finales de 2026, la consultoría de Esperanza había crecido lo suficiente para requerir una oficina propia. Diego le ayudó a encontrar un espacio en una zona profesional de la ciudad y contrató a una secretaria bilingüe para manejar las citas. Nunca pensé que me convertiría en empresaria, le confesó Esperanza una noche, mientras revisaban los estados financieros de su pequeño negocio. Siempre fuiste empresaria, respondió Diego, solo que tu producto era la sanación y tu oficina era nuestro hogar. Luna, ahora de 8 años, había comenzado a mostrar interés en el trabajo de Esperanza. A menudo preguntaba sobre los niños con los que trabajaba y había desarrollado una comprensión intuitiva sobre el trauma y la sanación que impresionaba a los adultos. Quiero ayudar a niños tristes como yo estaba, declaró una tarde, pero en guatemalteco y en mexicano. Era una ambición que Diego y Esperanza tomaron seriamente. Habían comenzado a discutir la posibilidad de crear un programa de intercambio cultural que permitiera a Luna pasar veranos en Guatemala, aprendiendo más sobre la cultura quiché, mientras perfeccionaba su dominio del idioma. El primer viaje a Guatemala estaba programado para el verano de 2027, cuando Luna cumpliría 9 años y Esperanza habría completado su 2º año de residencia legal, calificando para permisos de viaje internacional. La vida no era perfecta. Esperanza aún experimentaba ansiedad ocasional sobre su estatus migratorio, especialmente cuando las noticias hablaban de cambios en las políticas de inmigración. Diego seguía trabajando demasiadas horas algunos días,
una tendencia que requería recordatorios constantes de Luna sobre la importancia del tiempo de familia. Y Luna, aunque había progresado enormemente, aún tenía pesadillas ocasionales sobre pérdida y abandono. Algunos días necesitaba tranquilidad extra y otros rechazaba cualquier cambio en su rutina. Pero habían aprendido que las familias no se construyen sobre la perfección, sino sobre la persistencia, el amor incondicional y la voluntad de luchar, juntos contra cualquier adversidad. En las noches, cuando los tres se sentaban en el jardín después de la cena, Luna a menudo señalaba la luna real en el cielo y comentaba: «Mira, es Ixchel cuidándonos». Y tanto Diego como Esperanza sabían que de alguna manera misteriosa, todas las lunas de su vida, la diosa Maya, su hija preciosa, y los ciclos de pérdida y renovación que habían experimentado, habían conspirado para crear algo hermoso y duradero. Su familia multicultural, forjada en la adversidad y cimentada en el amor, se había convertido en un testimonio viviente de que las fronteras más importantes no son las geográficas, sino las que construimos en nuestros corazones, y que esas siempre pueden ser derribadas con paciencia, comprensión y el valor de abrirse a lo desconocido. Epílogo. Lunas llenas. 3 años después, la mañana del 20 de marzo de 2029, Luna despertó hablando en quiché. A los 11 años, había desarrollado la costumbre de soñar en el idioma en que había escuchado la última historia antes de dormir, y la noche anterior Esperanza le había contado sobre Tecún Umán, el último rey quiché. «Papá, ¿sabías que Tecún Umán tenía un nahual que era un quetzal?», preguntó Luna durante el desayuno, alternando naturalmente entre español y pequeñas frases en quiché como hacía cuando estaba emocionada. Diego sonrió mientras se servía café. Después de 5 años conviviendo con Esperanza, él también había aprendido palabras básicas en quiché, aunque nunca alcanzaría la fluidez natural de Luna. «¿Y qué es un nahual exactamente?», preguntó, sabiendo que a Luna le encantaba explicar los conceptos mayas que aprendía. «Es como tu espíritu animal guardián. El mío sería definitivamente una lechuza, porque me gusta la sabiduría y quedarme despierta hasta tarde». Esperanza entró a la cocina llevando su maletín profesional. Su consultoría había crecido considerablemente. Ahora trabajaba con un equipo de 3 terapeutas y había comenzado a entrenar a otros profesionales en sus métodos integrativos. «¿Lista para el gran día?», le preguntó a Luna. Era el día en que Luna presentaría su proyecto final de 4º grado, una investigación sobre familias multiculturales en México que había estado desarrollando durante meses. Había entrevistado a familias chinas, libanesas, argentinas y, por supuesto, guatemaltecas, documentando cómo las diferentes culturas se adaptaban y enriquecían la sociedad mexicana. «Más que lista. Anoche practiqué mi presentación con la abuela Concepción por videollamada. Dice que pronuncio el quiché mejor que algunos niños de su pueblo». Concepción, la hermana de Esperanza, se había convertido en una presencia constante en sus vidas a través de las videollamadas semanales. El plan era que visitara México para el cumpleaños número 12 de Luna en septiembre, la primera visita familiar extendida desde la boda. El proyecto de Luna había comenzado como una tarea escolar simple, pero había evolucionado en algo mucho más significativo cuando su maestra se dio cuenta de la perspectiva única que la niña podía aportar al tema. «Es fascinante escucharla hablar sobre identidad cultural», le había comentado la maestra García a Diego durante la última junta de padres. «Tiene una comprensión muy madura sobre cómo las culturas pueden coexistir sin perder sus características distintivas». Esa tarde, Diego cerró su oficina temprano para asistir a la presentación. Era algo que había hecho consistentemente durante los últimos años, ajustar su horario para estar presente en los momentos importantes de Luna. Su empresa había prosperado, pero había aprendido a delegar más y a priorizar el tiempo familiar. En el aula, Luna se paró frente a sus compañeros con una confianza que habría sido impensable 5 años atrás. Había preparado una presentación visual con fotos de su propia familia, pero también de las familias que había entrevistado. «Mi nombre es Luna Salazar Morales», comenzó, «y mi familia es guatemalteca y mexicana al mismo tiempo.
Diego notó que había cambiado su apellido oficialmente, después de la adopción legal que habían completado el año anterior. Esperanza ahora era legalmente su madrastra, con todos los derechos y responsabilidades que eso conllevaba. Aprendí que en México hay muchas familias como la mía, familias donde se hablan diferentes idiomas en la misma mesa, donde se celebran diferentes fiestas, donde las recetas de la abuela vienen de países diferentes. Luna mostró fotos de la celebración del Día de los Muertos del año anterior, donde habían combinado tradiciones mexicanas con el Día de los Santos guatemalteco, creando un altar que honraba tanto a Adriana como a los ancestros quiché de Esperanza. Lo más importante que aprendí, continuó Luna, es que las familias no tienen que verse iguales para ser reales. Mi mamá Adriana era mexicana, mi mamá Espe es guatemalteca, mi papá es de Guadalajara y yo soy de aquí, de Ciudad de México, pero todos somos una familia. Después de la presentación, varios padres se acercaron a Diego y Esperanza para hacer preguntas sobre su experiencia. Una madre, cuyos hijos eran medio japoneses, comentó: «Es refrescante ver que otras familias han navegado estos desafíos exitosamente». De regreso a casa, Luna se sentó entre Diego y Esperanza en el asiento trasero del auto, algo que hacía cuando quería hablar seriamente. «¿Saben qué es lo que más me gusta de nuestra familia?» «¿Qué?», preguntaron ambos al unísono. «Que cuando la gente pregunta de dónde soy, puedo decir que soy de muchos lugares. Soy de donde está enterrada mi primera mamá, de donde nacieron los abuelos de papá, de donde viven los primos de mamá Espe y de donde están construyendo mi futuro». Diego sintió el familiar nudo en la garganta que aparecía cuando Luna articulaba pensamientos tan profundos con tanta naturalidad. Esa noche, después de la cena, los tres se sentaron en el jardín como era su costumbre. Luna había crecido considerablemente. Ya no era la niña pequeña que se acurrucaba entre ellos, sino una preadolescente que se sentaba con las piernas cruzadas y participaba en conversaciones familiares como igual. «El próximo año empiezo secundaria», dijo Luna de repente. «Sí, ya casi estás grande», respondió Esperanza, aunque Diego detectó un toque de melancolía en su voz. «¿Creen que voy a cambiar mucho?» «Todos cambiamos», dijo Diego, «pero las cosas importantes permanecen». «¿Cómo qué?» «Como que siempre vas a ser nuestra Luna. Como que siempre vas a tener dos mamás que te aman desde el cielo y desde aquí. Como que siempre vas a hablar los idiomas del corazón». Luna sonrió y señaló hacia la luna creciente que brillaba sobre ellos. «Miren, Ixchel está casi llena otra vez. Como nosotros», añadió Esperanza suavemente. En los 3 años transcurridos desde la boda, habían enfrentado desafíos normales y algunos únicos. Luna había pasado por una fase difícil a los 9 años, cuando comenzó a hacer preguntas más complejas sobre la muerte de Adriana y si era traición amar también a Esperanza. Habían necesitado sesiones adicionales de terapia familiar para ayudarla a entender que el corazón tiene capacidad infinita para el amor. Diego había enfrentado sus propios momentos de duda, especialmente durante una crisis económica menor que afectó el sector inmobiliario. Hubo noches cuando se preguntó si había sido irresponsable arriesgar tanto por amor, pero Esperanza y Luna siempre lo tranquilizaron con recordatorios de que las mejores decisiones rara vez son las más seguras. Esperanza había lidiado con episodios ocasionales de ansiedad migratoria, especialmente durante cambios políticos que afectaban las políticas de inmigración. Aunque su estatus legal estaba asegurado, el trauma de años de incertidumbre ocasionalmente resurgía. Pero había aprendido a manejar estos momentos con terapia, apoyo familiar y el trabajo significativo que realizaba con otras familias. Su consultoría ahora era reconocida nacionalmente. Había publicado un artículo académico sobre métodos integrativos de sanación infantil, combinando terapia occidental con sabiduría tradicional maya, que había sido citado en múltiples estudios. Universidades de Estados Unidos la habían invitado a dar conferencias y había comenzado a desarrollar un programa de certificación para otros terapeutas. Pero quizás el logro más significativo era menos tangible. Habían creado un hogar donde el dolor y la alegría coexistían naturalmente, donde las diferencias
Culturales se celebraban en lugar de minimizarse, donde una niña que había perdido la voz por el trauma había encontrado no solo su propia voz, sino la capacidad de ayudar a otros a encontrar la suya. Luna ahora servía como traductora informal para niños guatemaltecos en consultas con Esperanza. Había enseñado palabras básicas en quiché a sus compañeros de clase y había comenzado a escribir cuentos bilingües que combinaban elementos de ambas culturas. ¿Saben qué quiero ser cuando sea grande?, preguntó Luna esa noche en el jardín. ¿Qué?, preguntaron Diego y Esperanza curiosos. Quiero ser como ustedes dos, como papá que construye casas donde las familias pueden ser felices, y como mamá Espe, que ayuda a sanar corazones rotos. Pero quiero construir puentes entre culturas, para que otros niños como yo sepan que está bien ser de muchos lugares al mismo tiempo. Diego y Esperanza intercambiaron una mirada de orgullo y asombro. Su hija había tomado las lecciones más profundas de su experiencia familiar y las había transformado en una visión de futuro que era únicamente suya. Mientras se preparaban para entrar a la casa, Luna tomó las manos de ambos padres. «Gracias por luchar por nuestra familia», dijo con seriedad. «Gracias por no rendirse cuando era difícil. Gracias a ti por ser tan valiente», respondió Esperanza, «por abrir tu corazón cuando tenías miedo de volver a perder a alguien». «Las mejores familias», añadió Diego, «son las que se eligen cada día, no solo las que suceden por casualidad». Entraron a la casa juntos. 3 personas que habían encontrado en el amor, la perseverancia y la aceptación mutua una forma de transformar las pérdidas individuales en una ganancia colectiva que enriquecía no solo sus propias vidas, sino las de todos los que los conocían. En el refrigerador, junto a los trabajos escolares de Luna y las citas de la consultoría de Esperanza, había una foto tomada el día anterior. Los 3 abrazados frente a una manta bordada guatemalteca, sonriendo con la naturalidad de quienes han encontrado su lugar en el mundo, no a pesar de sus diferencias, sino precisamente por la riqueza que esas diferencias aportan a su historia compartida. Luna había dejado de dibujar lunas solitarias años atrás. Ahora sus dibujos mostraban lunas rodeadas de estrellas, soles y otros planetas en un cielo infinito donde todo tiene su lugar y su luz. ¿Qué te pareció la historia de Diego, Esperanza y Luna? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.